En el marco de las políticas formuladas por el Ministerio de Salud para prevenir la diabetes es que se declara el mes de noviembre como el mes de esta enfermedad y justamente el objetivo es prevenir e informar, también concientizar a toda la población acerca de lo que es la diabetes y que se puede prevenir. Es una enfermedad que puede prevenirse, eso es lo más importante y lo que usted debe saber y tomar en cuenta siempre. Esta noche le vamos a brindar información acerca de una importante campaña que se lleva a cabo a nivel nacional justamente relacionada con esta enfermedad, porque en todo el mundo son más de 425 millones de personas que actualmente padecen diabetes. Vamos a conocer cuál es la situación de la diabetes en nuestro país y posteriormente, como lo anunciábamos al inicio del programa, estaremos presentándoles nuestro reportaje especial que justamente está relacionado con esta afección, con la diabetes. Damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Esta noche nos acompaña la doctora Catherine Bustinza, responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Doctora, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la cobertura que nos están brindando. Bueno, estoy viniendo, soy responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles y bueno, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver enfermedades crónicas. Y esta noche pues he venido justamente para invitarlos porque este mes es el mes de la diabetes, ¿no? O sea, obviamente todo el año, pero el 14 se ha declarado como Día de la Diabetes con el fin de concientizar a la población sobre esta problemática, ¿no? Mencionábamos que son más de 425 millones de personas en todo el mundo que actualmente padecen de esta enfermedad. En Bolivia, ¿cuál es la incidencia de la diabetes? ¿Es una enfermedad frecuente en nuestro medio? Sí, es una enfermedad. Bueno, en Bolivia está atravesando también una transición epidemiológica y por lo tanto ahora están aumentando las enfermedades crónicas, ¿no? Y estas enfermedades crónicas generalmente pues afectan a las personas, especialmente entre los 18 a los 59 años y no presenta mucha sintomatología al principio y por lo cual tenemos que prevenir, ¿no? Para no estar al final, digamos, yendo ya cuando tengamos la enfermedad muy avanzada. Ahora existen distintos tipos de diabetes. ¿Cuál es el tipo más frecuente en nuestro medio? ¿Cuál se presenta con mayor incidencia? La diabetes más frecuente en nuestro medio es la diabetes mellitus tipo 2, que está relacionada a la obesidad y el sedentarismo. Y sabemos perfectamente que estos factores de riesgo están aumentando en nuestra población justamente por el cambio, ¿no? Demográfico, por la globalización y la población está consumiendo cada vez más comida procesada, bebidas azucaradas, entonces eso está afectando y además que estamos siendo cada vez más sedentarios justamente por el tema de la tecnología y todo eso. ¿Hay alguna región del país en la cual se presente la diabetes con mayor frecuencia? Mire, hasta el momento tenemos una prevalencia, o sea, los casos reportados en consulta externa en el sistema público, la gestión del 2017 hemos estado con 380,000 aproximadamente casos. Este año, hasta agosto, estamos más o menos alrededor con 280,000 casos, o sea, todavía no hemos terminado la gestión, ¿no? Pero sin embargo, obviamente está aumentando y especialmente en el eje troncal que sería Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El eje troncal presenta entonces la mayor cantidad de casos de diabetes que existen en nuestro país. Doctora, yo le pido que por favor podamos informar a la población acerca de esa importante campaña a nivel nacional que están realizando justamente para hablar de la diabetes, para prevenir, para proponer actividades muy importantes y cumplir objetivos que son trascendentales relacionados con esta enfermedad. ¿En qué consiste la campaña? Esta campaña consiste, o sea, se va a llevar mañana, viernes 30, va a iniciarse a partir de las 8:30 de la mañana y va a concluir a las 3 de la tarde. Hemos invitado a diferentes organizaciones, ¿no? y ministerios que participen en esta actividad conjunta para promover, concientizar y promocionar esta enfermedad, ¿no? Para que la gente conozca cuál es la magnitud de este problema y para ello mañana estamos realizando una carrera 3K, además estamos realizando una caminata y estamos con una actividad de zumba, además de que también vamos a tener stands de comida saludable, o sea, de instituciones que están promoviendo la alimentación saludable.
Muy bien, doctora, gracias por darnos a conocer acerca de esa campaña. La invitación está hecha para que todas las personas puedan acudir y puedan conocer más acerca de la diabetes y tomar en cuenta que el diagnóstico temprano sin duda es lo más importante para esta y otras enfermedades también. Doctora Catherine Bustinza, responsable del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, es momento de presentarles el reportaje especial de esta noche que justamente está relacionado con esta enfermedad de la diabetes, pero antes queremos invitarles a que puedan participar de nuestras redes sociales a través de la siguiente publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Diabetes, una enfermedad silenciosa. ¿Cuál cree que son las principales causas para que una persona adquiera diabetes? Estaremos esperando todos sus comentarios y preguntas relacionados con este tema. Ahora sí, ponga atención a la siguiente producción donde le mostramos más acerca de la diabetes y cómo esta enfermedad puede afectar seriamente a nuestra salud y calidad de vida. La diabetes llegó a ser una de las enfermedades más comunes. Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014. Frente a los 108 millones en 1980, la prevalencia mundial normalizada por edades de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Sin embargo, existen distintos tipos de diabetes, las más conocidas en el medio, la diabetes tipo 1, que es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes. Ocurre porque el páncreas no fabrica suficiente cantidad de insulina, y la diabetes tipo 2, la forma de diabetes más frecuente en personas mayores de 40 años. Se la conoce también como diabetes del adulto, aunque su incidencia va en aumento en adolescentes e incluso preadolescentes con obesidad. De estas, la diabetes de tipo 2 sería la más frecuente y conocida. Bien, la diabetes es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es una enfermedad que dura toda la vida. Es una enfermedad no transmisible, eso significa que no se contagia, sino es una enfermedad metabólica que involucra un defecto de la producción de la insulina del propio individuo o una mala utilización de la insulina que el individuo produce. Mantiene unos niveles de azúcar, nosotros llamamos glicemia, elevados y constantes, y no bajan. Están por encima de los valores normales, que en ayunas suele ser por encima de 126, y entonces la persona ya está diagnosticada de diabetes. Bien, esta es la sala de internación de la unidad de medicina interna. Esta es la sala de mujeres, donde contamos con 20 camas de internación. Y como ustedes podrán ver, habitualmente es una sala que está completamente llena de pacientes, ¿no? El mayor porcentaje de estos pacientes tienen diabetes o alguna de sus complicaciones. 500.000 de personas sufren de diabetes en nuestro país. El 95% exactamente sufre de diabetes tipo 2 y el restante 5% de diabetes tipo 1. Sin embargo, esta situación se agrava mucho más en las áreas rurales, donde no existe atención integral, ni siquiera información ni prevención. Esto puede desencadenar en un pie diabético. Tengo diabetes ya 14 años, ahora tengo pie diabético. Mi abuelita me dijo un día que pruebe mi orina para ver si soy diabética. Y he probado mi orina en la ducha y estaba dulce. De eso vine a hacerme revisar y ya tenía diabetes tipo 2. El pie diabético es un problema que se basa principalmente por disminución de la irrigación de sangre en los pies y un problema a nivel nervioso que puede ser combinado ambos. Entonces, los dos predisponen a que haya menor flujo de sangre al pie y que desarrolle ciertas alteraciones. Me agarró por pinzar un chinche. Ya no tengo sensibilidad en el pie y no sentí que el chinche estaba en mi chinela, así que eso es lo que me causó la herida que tengo en el pie. Esta paciente ha llegado en esta condición, ¿no? Así estaba el pie. Si ustedes se fijan, hay una gran herida entre el primero y el segundo dedo del pie. Hay infección y hay una infección generalizada en toda esa región del pie, ¿no? Está 1 centímetro largo la herida y he cerrado una parte, pero falta todavía. Actualmente está así, ¿no? Mejoró bastante, doctor.
muchísimo, ¿no? La mejoría es evidente, ya no hay la infección, ya hay tejido de granulación en esta región y ya están cerrando ambas heridas, ¿no? Si ustedes recuerdan, la herida era muy profunda, entonces está en periodo de cicatrización que obviamente tarda, pero se está consiguiendo, ¿no? Que salvar primero los dedos y controlar la infección en este caso, ¿no? Empiezan con primero calambres, empiezan a tener lo que son hormigueos, luego evoluciona lo que es un dolor que no cede, no hay explicación alguna, no se ha golpeado, no ha hecho nada, pero le duele. Y posteriormente llega un punto, la neuropatía diabética, donde pierde la sensibilidad y la persona no siente. Podría golpearse con un borde filoso y hacerse una herida y no siente, se infecta, se complica y ahí es donde vienen las amputaciones. Veamos el caso ahora de la señora Francisca, quien también fue diagnosticada con diabetes tipo 2. Estuvo años sin el tratamiento, la enfermedad se complicó aún más. La señora Francisca es una paciente que ha llegado hace una semana aproximadamente. Es una paciente transferida de área rural del Beni, que tiene diabetes como patología de base, pero el problema principal que tenemos en este momento es una infección muy severa del pie izquierdo, ¿no? Probablemente requiera amputación, ¿no? Se recomienda que por lesiones pequeñas acudan al médico, especialmente si son diabéticos, para que le haga la revisión primero y las curaciones pertinentes. Se ha visto que las curaciones en pies diabéticos a veces son de largo tiempo y la persona por eso abandona el tratamiento, pero lo más oportuno es ser perseverante en las curaciones que se les hace. Un pie que ha estado infectado hace muchas semanas probablemente y que ha sido tratado de manera inadecuada, ¿no? Probablemente en el área rural, incluso con medicinas caseras que han provocado más infección aún, ¿no? Otra de las muchas complicaciones, si es que no se lleva el tratamiento para la diabetes, es el daño irreversible que se puede hacer a los riñones, llegando muchas de las veces a una insuficiencia renal. De 10 pacientes que hacen diálisis, 4 son diabéticos. Lamentablemente las enfermedades renales han provocado una catástrofe nacional. Tenemos un número creciente y muy rápido de pacientes que necesitan hacer diálisis y lamentablemente los pacientes con diabetes son los más afectos a sufrir enfermedades renales y a llegar a este tipo de tratamientos que son muy caros. Nosotros usamos una prueba de sangre que se llama la creatinina. La creatinina es una prueba de laboratorio en sangre y un examen general de orina, que es una prueba que se usa rutinariamente. Son esas dos pruebas las que pueden mostrar indicios de que el riñón está comenzando a afectarse. De la diálisis tienen como un seguro. Tenemos pacientes que tienen diabetes y al mismo tiempo tienen la hipertensión arterial. Sumadas ambas provocan mucho mayor daño a los riñones en este caso. Entonces hay que tener en cuenta que si una persona diabética tiene además hipertensión, tiene que ser muy rigurosa con el control de ambas enfermedades. Si controla ambas, también se puede evitar el daño de los riñones, precisamente. Cada persona, al tener un organismo distinto, puede presentar síntomas producto de la diabetes. Sin embargo, otras pueden estar años sin adquirirlas. He empezado a tomar mucho líquido, mucha agua. Y entonces así también al baño me mandaba también. Porque bajaba de peso, no quería comer, tenía mucha sed, porque me lo acababa toda una botella entera de Coca-Cola yo solita en unos 5 minutos. Porque la sed es tan fuerte que tu cuerpo te pide dulce y no agua. El éxito para evitar el daño en los riñones es cuidar la diabetes, ¿no? Si una persona cae con esta enfermedad, tiene que asumirla, tiene que cuidarse de la diabetes y tiene que controlar adecuadamente su enfermedad. Yo estaba con medicamentos, pero los medicamentos ya no me hacían nada bien. Entonces, para yo poder controlar lo que es el páncreas y todo eso, ya me puse insulina, ¿no? Y eso me está ayudando harto. Mucho hace la parte psicológica. Yo, por ejemplo, llegué hasta los 400 de azúcar. Mi vista se me nublaba y a veces justamente por la diabetes. Por otro lado, existen pilares fundamentales que juegan roles esenciales en el tratamiento de esta enfermedad, que cuando se las cumple, el paciente llega a tener una buena calidad de vida.
El 70% de la diabetes es basado en el tratamiento en la alimentación, un 10 o un 15% el ejercicio y una pequeña porción, un 10 a 15% el medicamento. Entonces es vital y los pilares del tratamiento son lo que es el ejercicio y la dieta. El realizar actividades físicas a diario por lo menos de 10 a 15 minutos por día ayudaría de sobremanera a que una persona diabética tenga una vida saludable, además de que los ejercicios formarían parte del tratamiento. La actividad física, realizar ejercicios, puede ser el baile que estamos viendo en esta ocasión, también podría ser unas caminatas que va a beneficiar sobre todo a que las personas con diabetes puedan llevar un buen control. Entonces, si las personas con diabetes saben qué tipo de actividad tienen que hacer, cuánto tiempo de actividad tienen que hacer, entonces ellos van a evitar o retardar la aparición de las complicaciones. Una dieta rica en verduras y la disminución de carbohidratos como la papa, arroz y fideo, además de la carne, forman parte también del tratamiento. Sin embargo, esta manera de alimentarse no solo debería ser parte de personas diabéticas, ya que todos deberíamos optar por esta forma de vida para evitar complicaciones en nuestra salud. Claro, ensalada, sí podemos. Verduras cocidas, hervidas. Así la dieta, no mucho arroz, mucho fideo, ni mucha papa. De toda una cantidad medida. Todo el mundo debería comer así, ¿no? Más verdura, una porción de carne y una porción de carbohidratos, ¿no? Enseñarles a hacer reemplazos, ¿no? O sea, si yo no quiero manzana, pero me he antojado uva, 12 uvas equivale a mi manzana, ¿no? Una tajada de papaya equivale a mi manzana. Es como si estuviera comiendo 12 uvas. La persona que asume una dieta correcta, se cuida de no incurrir en ningún exceso, va a evitar que de pronto tenga complicaciones tan graves como las renales. Cuide su diabetes, contrólese, haga controles periódicos, cumpla con su tratamiento. Si bien esta enfermedad es crónica, también es tratable. La gente con diabetes puede desempeñar con tranquilidad sus actividades diarias y llevar una actividad completamente normal, ya que cumpliendo con el tratamiento, los niveles de azúcar están controlados. Nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. No lo veo como una enfermedad, sino como un cambio de vida, ¿no? Que he aprendido también a alimentarme mejor. La diabetes no es, digamos, para asustarse, sin embargo, hay que cuidarse. No se asusten de la diabetes. La diabetes no duele, para empezar. La diabetes nos va a dar una mejor calidad de vida. Nos va a enseñar a consumir más, vamos a tener muchos mejores hábitos alimentarios. Si se sabe llevar con responsabilidad, como decía, la alimentación, la educación y el tratamiento, que es lo más adecuado, se lleva una vida normal. Pero no todo se controla con la dieta, no hay que tener miedo. Puedo caminar tranquilo, puedo hacer todo. Sí, normal. Es cuestión de nomás de comida nomás también. ¿Cuántos consejos que podemos recoger sin duda de este reportaje especial? Que ha sido preparado por nuestro periodista César Pardo y nuestros camarógrafos y editores Reinaldo Peralta y también Jesús Condori. Les agradecemos a ellos por el trabajo que realizaron y por mostrarnos más de la diabetes a través de este reportaje. Bueno, es momento de profundizar más acerca de este tema porque, como usted habrá escuchado, hay muchas formas que se pueden prevenir esta enfermedad, sobre todo las complicaciones severas que están relacionadas con ella. Y por supuesto también podemos hablar del diagnóstico temprano, que es sumamente importante en esta y en otras enfermedades. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados que nos acompañan esta noche, el doctor Marco Barrera, diabetólogo. Gracias por acompañarnos, doctor. Y también damos la bienvenida a la licenciada Eunice Mónica Barrera, nutricionista y dietista, especialista en nutrición clínica y docente de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Barrera, a ver, hablábamos del diagnóstico temprano y veíamos en determinado momento de reportaje un mensaje que aparecía ahí en letras en la parte de abajo que decía: hay personas que no siempre presentan los síntomas cuando tienen la diabetes. Es frecuente que uno pueda tener esta enfermedad o inicios de esta enfermedad y no presente ningún síntoma. Y generalmente, ¿en qué fase es diagnosticada en nuestro medio la diabetes?
Sí, esa es una pregunta muy interesante y compleja de responder. Primero tendremos que hablar de la clasificación de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, que representa el 10% de los tipos de diabetes, generalmente los síntomas más bien son muy llamativos, es decir, el paciente tiene un diagnóstico generalmente en un par de semanas, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 2, que representa el 90% de los tipos de diabetes. En estos casos, sí los síntomas son mucho más solapados, son molestias de todos los días, vamos a decir así, que el paciente no necesariamente se da cuenta, ¿no? Y estos pacientes tienen un diagnóstico muy posterior. Generalmente diagnosticamos con las complicaciones. Se dice que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 en Latinoamérica y Bolivia también no saben de su diagnóstico. Y bueno, la diabetes gestacional, que es propia del embarazo, donde sí se hace una pesquisa en ciertas semanas del embarazo y podemos tener el diagnóstico inmediato, vamos a decir así. Y la diabetes secundaria, que tiene defectos genéticos, secundaria a patologías endócrinas o a medicación, que también es relativamente sencillo el diagnóstico. Con frecuencia, ¿qué es lo que ocurre con los pacientes que tienen diabetes tras conocer este diagnóstico? ¿Cómo lo toman? ¿Es fácil para ellos tal vez adaptarse a los cambios de vida que tienen que presentarse a causa de padecer esta enfermedad? ¿Es complicado tal vez? Me imagino que hay muchos cambios que se tienen que hacer en distintos hábitos y para ellos puede ser complicado adaptarse a estos cambios. Sí, es así. De hecho, la primera complicación que tenemos en el momento del diagnóstico con el paciente es la negación, ¿no? De hecho, todo paciente crónico pasa por 5 fases psicológicas, ¿no? Eso ya está establecido de esta manera. La primera es la negación. Entonces, es justamente donde el médico y el equipo de salud tiene que no perder al paciente, ¿no? Si ahí nosotros vamos y obligamos y reclamamos y le prohibimos al paciente y le queremos cambiar de golpe el estilo de vida, lo vamos a perder, ¿no? Entonces ahí tendrá que primar la experiencia del médico, etcétera, etcétera, para poder adquirir en ese paciente nuevas capacidades. La segunda parte es la culpabilidad, ¿no? Echar la culpa a alguien, ¿no? Psicológicamente eso es lo que hace el paciente, o se culpa a sí mismo, o culpa a la familia, etcétera, etcétera. A partir de la tercera etapa recién empieza a haber otro entendimiento de la patología. Empieza algo de aceptación del paciente y por lo menos ya empieza a colaborar con el tratamiento. Finalmente, lo que se logra en la quinta etapa es eso, justamente que el paciente junto con la familia y junto con el equipo de salud pueda hacer un nuevo tratamiento y ahí sí un nuevo estilo de vida más sano y que va a evitar las complicaciones crónicas. Doctora Barrera, seguramente los cambios en la alimentación es tal vez una de las fases más complicadas para el paciente cuando tiene que cambiar distintos hábitos de vida. En realidad, cuando hablamos de cambios, no son cambios trascendentales, sino estamos hablando de que el paciente debe ser el ejemplo, esta persona con diabetes, porque ahora ya no los tratamos como pacientes, sino como personas que padecen diabetes, y a ellos lo que nosotros desde el punto de vista nutricional hacemos y les damos el mensaje es que llevan una alimentación saludable y que deben compartirla con la familia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el paciente pase todas las fases que son justamente fases psicológicas frente a una enfermedad de tipo crónico, nosotros desde la primera etapa es que debemos estimular a cumplir un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque el tratamiento es justamente a partir de la modificación saludable de la alimentación, la actividad física y el tratamiento farmacológico, que en alguna etapa puede incluso no estar presente cuando el paciente está equilibrado. Entonces, no son grandes modificaciones si es que el paciente está apto también para cumplirlos y la familia coadyuva. Es algo muy acertado que los pacientes con diabetes se pueden convertir en realidad en un ejemplo para el resto de la familia. Y sí, he visto muchos casos donde toda la familia ha cambiado su forma de alimentación, ha modificado su alimentación, sin duda ha mejorado en el tipo en el cual consumían los alimentos, pero una alimentación, una dieta más saludable a raíz de un familiar que padecía de esta enfermedad. Exacto, justamente es la persona con diabetes es
quién debe generar el cambio, porque obviamente la alimentación que llevaban todo ese grupo familiar puede desencadenar no solamente en los padres, sino también en los hijos. El factor de riesgo más importante es el sobrepeso y la obesidad, y la ingesta de una dieta muy incrementada en hidratos de carbono, pero además incrementada en hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son? Los azúcares, las gaseosas, estos jugos de frutas naturales, entre comillas, muy ricos en azúcares concentrados, o estos jugos naturales que nosotros creemos que porque son justamente provienen de frutas, los podemos consumir en grandes cantidades, que llevan también azúcar, que es fácilmente absorbida y que puede elevar los niveles de glucemia. Entonces, al hacer el control de justamente la actividad física, al hacer el control de la cantidad de carbohidratos que está consumiendo el paciente, y estos representan justamente cereales, tubérculos, frutas, verduras, que todos tienen hidratos de carbono, entonces es que podemos lograr un balance en la dieta de esta persona y que comparta con el grupo familiar. Muy bien, doctor Barrera, ¿es frecuente encontrar en una misma familia varios miembros que puedan padecer de esta enfermedad? ¿Y cómo se diagnostica la diabetes? ¿Qué procesos, qué análisis se deben realizar? Sí, justamente la diabetes tipo 2, que decíamos es el 90% de los tipos de diabetes, es decir, la más frecuente, tiene una base genética, ¿no? Es decir, que el gen de la diabetes que está en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, se va heredando de generación en generación, ¿no? La idea es que el paciente que tiene, o el individuo que tiene familiares con diabetes, sepa que él debe cuidarse, debe dejar ese gen dormido, ¿no? Si bien lo tiene, pero ese gen puede quedar dormido hasta otras generaciones que ya no van a heredar este gen, porque estos pacientes no desarrollan la enfermedad. ¿De qué manera dejamos ese gen dormido? Como la licenciada decía, uno de los principales factores de riesgo es el aumento de peso, es la obesidad. Entonces tendrán que ser pacientes muy dedicados a la actividad física, muy dedicados a comer sano y evitar el sobrepeso. De esta manera ese gen se queda totalmente dormido, y además ver estilos de vida bastante saludables, evitar fumar, evitar el alcohol, evitar el estrés, que es otro factor importante que eleva el azúcar. Factores emocionales como el estrés, impresiones fuertes, depresión, sufrimiento, ¿podrían detonar esta enfermedad? Sí, claro que sí. Es muy cotidiano el diagnóstico que vemos en el consultorio. Pacientes que sí tienen familiares con diabetes tipo 2 y que un mes atrás, 2 meses atrás han recibido una mala noticia, se los ha echado del trabajo, ha fallecido algún familiar y debutan con diabetes, ¿no? Es muy frecuente encontrar este tipo de casos. Muy bien, vamos conociendo más acerca de esta enfermedad, en la cual existen, como en todo, ¿no?, muchos mitos y también muchas realidades. Respecto al tema de que en una misma familia, por ejemplo, se pueden encontrar varios miembros que padecen esta enfermedad porque es una enfermedad que se encuentra en los genes, hay algunos que podrían pensar que es una enfermedad contagiosa, por ejemplo. ¿Esto es un mito? Ese es un mito y es una muy buena pregunta, algo que escuchamos también de los pacientes. La diabetes no se contagia, de hecho pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y ahí está el término, no transmisibles, es decir, la diabetes no es una enfermedad contagiosa. Muy bien, ¿cómo se trata la diabetes en los niños, por ejemplo? ¿Cómo afrontan los niños esta enfermedad? Sí, justamente los tratamientos tiene que ver, la diferencia de los tratamientos tiene que ver con el tipo de diabetes. Previamente, hablando sobre el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Básicamente es una prueba de sangre, de preferencia en ayunas, y la interpretación de los valores. De 70 a 100 es un valor normal de azúcar en sangre, ¿no? Por encima de este valor hablamos de una intolerancia a la glucosa, pero no hay diabetes todavía hasta 125. De 126 para arriba en ayunas ya podemos hacer diagnóstico de diabetes, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. La diabetes tipo 1, que es de preponderancia infanto-juvenil, el tratamiento es netamente la insulina, porque se destruyen completamente los islotes productores de esta hormona, ¿no? El mecanismo fisiopatológico tiene que ver con una autoinmunidad, es decir, el mismo organismo empieza a destruir sus mismos islotes. Entonces el paciente con diabetes tipo 1 requiere insulina. El paciente con diabetes tipo 2
Más al contrario, tiene una mayor cantidad de insulina, porque está tratando su organismo de poder fomentar todo el peso que este paciente ha ganado de inicio. Entonces empieza a haber una hiperinsulinemia, llamamos nosotros, un exceso de insulina que a la larga también se va agotando poco a poco, y el paciente ya necesitará primero dieta y actividad física, luego lo asociaremos a antidiabéticos orales, que son fármacos, y finalmente la insulina, ¿no? En ambos tipos de diabetes la insulina debe ser usada el momento necesario. Muy bien, gracias por esa explicación, doctor. Doctora Barrera, ¿qué consejos usted podría dar a aquellos pacientes que tienen diabetes para que puedan hacer una modificación adecuada de su dieta y puedan aprender a comer saludable, pero de la manera adecuada, reduciendo los efectos adversos, como por ejemplo algunos pacientes que pueden tener descompensaciones, pueden tener desnutrición, bajas de azúcar, a raíz de la modificación que tienen que hacer? Bueno, fundamentalmente el tratamiento es individual. No se puede hacer una generalización. Tenemos que tomar en cuenta los factores como por ejemplo la edad. Ha indicado el doctor, se presenta por ejemplo una intolerancia a la glucosa en ciertas etapas. Ese no es lo mismo que un paciente que ya es diagnosticado de diabetes. También en un anciano que tiene menor actividad. Entonces, para ellos lo importante es tomar en cuenta la cantidad de carbohidratos que van a recibir, y cómo representa esto en la cantidad de porciones de cereales, tubérculos, y los tenemos que repartir de tal manera que no permita estados hiperglucémicos. Entonces hacemos un conteo de carbohidratos, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le permitimos consumir, por ejemplo, grandes cantidades, pese a que está consumiendo el medicamento, igual va a tener estados hiperglucémicos. Por lo tanto, ese paciente va a presentar las complicaciones pese a que está haciendo un control con el tratamiento farmacológico. Por ello, fundamentalmente lo que hacemos es contabilizar cuánto de carbohidratos, cuánto de cereales, panes, tubérculos debe consumir en cada tiempo de comida. A través de la educación nosotros les enseñamos a hacer esa cuantificación y por lo tanto tratar de mantener estados basales y postprandiales después de que hayan comido, que no sean muy elevados y que obviamente no representen una complicación. Ahora, no es difícil llevar adelante un plan de alimentación, porque como ya lo habíamos dicho, es un plan de alimentación saludable donde debe tomarse en cuenta el mayor aporte a través de fundamentalmente vegetales, y los vegetales y las frutas deben ir justamente acompañadas de celulosa. ¿Qué quiere decir? Es esa fracción del alimento que fácilmente no lo digiere el organismo, pero no es lo mismo la fibra que viene con los alimentos crudos que como la otra fibra que la llamamos semisoluble, que es la que tiene a accionar para controlar la absorción de los carbohidratos. Cuando una comida tiene una suficiente cantidad de fibra, hace que se digiera en mayor tiempo. El débito gástrico a nivel intestinal es mucho más lento, evitando grandes cantidades de insulina se utilice para ese producto que está siendo llegando hacia el intestino. Muy bien, doctora. Entonces esto hace que nivelemos los niveles de glucosa. Mira, doctora Eunice Mónica Barrera, gracias por esa explicación, y bueno, tendremos seguramente otro capítulo para ampliar más la información acerca de esta enfermedad de la diabetes. Ha sido un gusto contar con su presencia. Igual agradecemos de la misma manera al doctor Marco Barrera, diabetólogo, que esta noche también nos estuvo profundizando toda la información para conocer más acerca de esta enfermedad. Es otra oportunidad, doctor. Gracias. Nos vamos a